velocidad tangencial final de la cinta transportadora. Esta cinta transportadora lo vemos en los supermercados, ¿no? Lo vemos también en algunos elementos, inclusive de movimiento, plenamente lineal. En algunos elementos han debido observar cómo llevan a veces papel en una especie de carritos, ¿no? Que tienen estas cintas transportadoras de movimiento. Entonces, esta función va a estar en base a un botón de eje rotacional que el muchacho o muchacha del supermercado va a tomar en cuenta. Entonces, dentro de los datos más sobresalientes debemos tomar en cuenta, dice, se mueve con la velocidad. ¿Cuál será la velocidad de la cinta transportadora? Todos estos datos los vamos a sacar de nuestro gráfico. Primero, esta velocidad dice 300 revoluciones por minuto en esta condición. Y su radio es 2 milímetros, ¿no? Todos estos radios están en milímetros, de acuerdo a la condición de transmisión. A ver, observemos entonces. Vamos a colocar unos números, este que sea 1, este que sea 2. El externo no me ayuda, o sea, no es indispensable, pero el punto 3 sería este. 4 el externo, ¿no? Y 5 finalmente la condición de la cinta transportadora. A ver, vamos a colocar entonces los datos. Primero, la velocidad angular 1 ya es un dato, dice 3000 revoluciones por minuto, RPM. ¿Sí? El radio 1 me indica también que es 2 milímetros. El radio 2, en este punto de contacto, no olvidemos, existe también una condición adicional. Vamos a borrar acá. Tengo este elemento. Cada uno de estos puntos es indispensable. Observen, acá está 1, es este. 2, que vendría a ser este externo. Pero existe un punto adicional. 3, es este. 4 ya vendría a ser este. 5 el grande. Y 6 finalmente el otro. Tengo acá entonces radio 1, 2 milímetros. El radio 2 que observamos ahí, 8 milímetros. El radio 3, 100 milímetros. El radio 4, pues en ese aspecto no tenemos radio 4. Radio 5 tampoco. Solo sabemos de la velocidad angular 5 es, en este caso, 5 revoluciones por minuto. Y finalmente necesitamos hallar la velocidad tangencial del punto 6. Puede ser signo de confusión, pero si vamos en este orden, no va a haber dificultad. Entonces, hay dos velocidades angulares. Yo puedo desarrollar en esta condición revoluciones por minuto y revoluciones por minuto. Y en función a este valor, pues transformar, ¿no? Porque para velocidades tangenciales, que es lo que me pide la velocidad tangencial de la cinta, yo necesito prácticamente llevar a metros sobre segundo. En algunos ejercicios ustedes habrán observado, ya está solamente en revoluciones por minuto, pero para este caso necesitamos hacer sí o sí el valor de transformación. Entonces acá tengo 300 revoluciones por minuto que voy a convertir. Una revolución vamos a convertir 2 pi radianes y minutos estaba arriba, segundos, ¿no? Un minuto tiene 60 segundos. ¿Cuánto nos sale? Radianes sobre segundo.
Lo mismo voy a hacer para el otro. A ver, en el otro caso tenemos 5 revoluciones por minuto que necesito convertir a radianes por segundo. Una revolución me da 2pi radianes, ¿no? Y un minuto, 60 segundos. Revoluciones y minutos. ¿Cuánto nos sale? Bueno, 524. Verificamos acá nuevamente. Son 5 arriba, 5 por 2 pi por 2 pi por 1 dividido entre 60. 0.524. Sí. Redondeando, entonces saldría esos dos valores. Eso es lo único que necesito convertir y después empiezo a relacionar. Entonces es bueno tomar en cuenta esos valores. Vamos a utilizar acá el resaltador. El primer radio, es decir, esta parte externa, esto, no me interesa mucho, ¿no? Porque va a ser la misma condición de velocidad angular, no olvidemos. La condición de concentricidad comparten las velocidades angulares. Entonces, en función a esto, nosotros vamos a generar este valor. Primero, entonces la conexión que yo voy a buscar va a ser, con el resaltador vamos a tomar en cuenta esto con esto, ¿sí? Eso es lo primero que vamos a relacionar. Por contacto, comparten la velocidad tangencial. Entonces, de acá voy a tomar en cuenta, inclusive en mi nomenclatura, ¿no? Velocidad tangencial 1 va a ser igual a la velocidad tangencial 2, en este caso. Listo. ¿Qué valores conozco de esto? Tengo el radio 1, tengo el radio 2 y tengo la velocidad angular 1. Entonces puedo hallar la velocidad angular 2, ¿no? Acá, velocidad angular 1 por el radio 1 es igual a la velocidad angular 2 por el radio 2. Como tengo todos esos valores menos la velocidad angular 2, voy a despejar la velocidad angular 1 por el radio 1 dividido entre el radio 2 en este caso. Listo. Voy a ordenar acá, velocidad angular 2 va a ser velocidad angular 1 por el radio 1 dividido entre el radio 2. Velocidad angular 2. Velocidad angular 1, ya he hallado, eran 300, ahora lo hemos convertido a 31.400, 7,854 radianes sobre segundo. Le sale. No olvidemos esta condición, por eso con el resaltador lo hemos hecho, ¿no? Lo que abarca y este punto de contacto que vemos llega al radio 3, que es el grande, no al radio 2, que sería el chiquitito, ¿no? Tomaremos en cuenta entonces correctamente ese valor. Vendría a ser en esta proporción. Tengo 8 milímetros del radio 1, pero el radio 3 es 100 milímetros. Tengo entonces acá dividido entre 100. ¿Cuánto será la velocidad angular? 0.628 radianes sobre segundo. 0.628 radianes sobre segundo. Dice, a ver, colocamos fracción 31.416 por 2 dividido entre 100. 0.628. Muy bien. Tengo ahí la velocidad angular 3. Ahora, en esta conexión de contacto, se supone que si son de condición completamente concéntrica, cuando hablamos de condición concéntrica, ambos comparten la velocidad angular. Tanto en este caso, voy a hacerlo con otro color. Nos estamos refiriendo al radio 2 y al radio 3 en este caso. A ver, vamos a hacerlo con amarillo.
este valor, ¿no? El radio 2 y el radio 3 van a compartir. Porque ¿qué es lo que adicionalmente tengo del radio o de la polea 2? Nada más, solo en este caso el radio. Entonces, de ese sistema entre 2 y 3 voy a sacar esta proporcionalidad. Entonces colocaré acá abajo con otro color, como hemos hecho con amarillo. Entonces amarillo de 2 y 3. Ambos comparten la velocidad angular. La velocidad angular va a ser igual a la velocidad angular 3. Entonces la velocidad angular 2 es igual a 0.628 radianes sobre segundo. Listo, tengo ya ese valor del gráfico. Voy a la siguiente relación. A ver, tomamos en cuenta entonces lo siguiente, ¿no? Voy a cambiar de tono en este caso. Voy a poner rosado. A ver, tengo este con este. Creo que no se notó ahí. Que sea así y así. Listo. El contacto entre 3 y 4 va a ser de esta forma. Entonces, del gráfico nuevamente acá arriba vamos a colocar, ahora lo haremos con el color característico rosado, de qué poleas son, la polea 2 y la polea 4, ¿no? 2 y 4. No olvidemos que la 3 es la grande, ¿no? De 2 y 4, entonces nosotros asumimos, de acuerdo a ese contacto tangencial, la velocidad tangencial 2 va a ser igual a la velocidad tangencial 4. Y en función a esa velocidad tangencial 4, nosotros necesitamos buscar la igualdad. ¿La igualdad en qué sentido? En el sentido del eje de giro y de la velocidad tangencial. ¿Qué valores tengo entonces? Ahí, por ejemplo, no tengo ni radio 1, ni radio 4, ni radio 5. Voy a igualar acá entonces la velocidad tangencial 2 en esta función. Voy a poder obtener. ¿Por qué? Porque tengo la velocidad angular 2 y tengo el radio 2. En cambio, de la velocidad tangencial 4, no conozco nada, ¿no? No conozco nada por el momento. Solo podría hallar esta velocidad tangencial. Entonces lo voy a dejar por el momento aquí, para que vean cómo voy a relacionar después. Entonces velocidad tangencial 4 va a ser igual a eso. Voy a reemplazar. Tengo la velocidad angular 2 que he hallado, que era 0.628 radianes sobre segundo. Y el radio 2 es 8 milímetros. ¿Ya? Y la velocidad tangencial 4 va a ser igual a esa proporción. Elimino radianes, velocidad tangencial 4 girando esta ecuación. 5.024, la unidad en este caso es milímetro sobre segundo, por si acaso. Acá no hemos convertido nada, habíamos dicho. Tengo la velocidad tangencial 4. Ahora voy a escoger otro color. Creo que en vez de ayudarnos nos está perjudicando este color. Ya, pero vamos a hacerlo así. Esta con esta, ¿no? Ambas son concéntricas en esta condición que comparten la velocidad angular, ¿no? En esa condición de velocidad angular, pues sí tengo un dato. Fíjense, velocidad angular 5 radianes. Entonces, nuevamente estamos asumiendo, como lo hemos hecho con naranja, lo haremos. Del gráfico, sabemos que la velocidad angular de 5 es igual a la velocidad angular de 4. Entonces, la velocidad angular de 4 es igual a estos 5 revoluciones por
minuto, que era 0.524. 24 radianes sobre segundo. De acá estaría hallando primero el radio 4, que era un valor desconocido, ¿no? Porque tengo la velocidad tangencial 4 y la velocidad angular 4. En esta función, entonces, D le voy a colocar, sabemos que la velocidad tangencial 4 es igual a velocidad angular 4 por el radio 4, despejo radio 4, me va a salir velocidad tangencial 4 entre velocidad angular 4. Voy a girar la ecuación y me va a salir, reemplazando, esto era 5.024 metros sobre segundo dividido entre la velocidad angular 4, que es 0.524 radianes sobre segundo. De acá, por ejemplo, necesito eliminar segundos y también radianes automáticamente, ¿no? ¿Cuánto será el radio 4? Vamos a verificar. Tengo 5.024 dividido entre 0.524. Me da 9.588 vendría a ser, ¿no? Redondeando. Entonces, bajo esa proporcionalidad, no olvidemos redondear siempre 3 cifras significativas. Tengo el radio 4. Entre el radio 4 y el radio 5 se comparte la velocidad angular. Y necesitamos hallar la velocidad tangencial de el sistema número 6. ¿Qué observamos? Que existe similar entre el 5 y el 6. Para empezar, tenemos la proporcionalidad de la cinta transportadora. Dentro del tamaño yo puedo deducir que el radio 6 va a ser prácticamente igual al radio 5. Teniendo ese radio 5, voy a poder identificar el radio 6, ¿no? Pero de el punto número 5, lo único que conozco en este caso es la velocidad angular. Y en función a esto, también podría relacionar con su velocidad tangencial en función al radio que tenemos. Entonces, del gráfico vamos a deducir dos cosas. A ver, vamos a hacerlo. Del gráfico, yo voy a asumir entre 5 y 6, que la velocidad tangencial 5 es igual a la velocidad tangencial 6. ¿Sí? Y en función a esto, pues voy a determinar que la velocidad angular 5 por el radio 5 va a ser igual a la velocidad angular 6 por el radio 6. También del gráfico sabemos que ambos tienen el mismo tamaño, por lo tanto los radios van a ser diferentes, iguales, ¿no? Radio 5 por el radio, colocaré, va a ser igual a velocidad angular 6 por el radio. Donde puedo eliminar radios porque es lo mismo. Si este fuera 3, este es 3. 2 por 3 y aquí digamos 3 por 3. Va a ser constante ese valor, por eso lo estoy eliminando. De donde también voy a deducir que la velocidad angular 5 va a ser igual a la velocidad angular 6. Para este caso, que los radios son los mismos. ¿Tengo la velocidad angular 5? Sí. Entonces la velocidad angular 6, de acuerdo a ese gráfico, va a ser igual a 0.524 radianes sobre segundo. Esto estoy deduciendo directamente del gráfico. Y me está pidiendo la velocidad tangencial final de la cinta transportadora. Entonces, ¿de qué va a depender esa velocidad tangencial? Pues de la unidad del radio. En este caso no tenemos radio, no vamos a poder hallar la velocidad tangencial oficial.
pero lo que sí vamos a poder hallar es un aproximado, ¿no? Dentro del gráfico vemos el radio 4, que es 9.588, ¿no? El radio 4 es mucho más pequeño que este. Otro radio 5. Entonces, la velocidad tangencial sí o sí va a ser mayor a esa relación. ¿A qué quiero referir? No tengo el valor final, pero sí sé cuán mayor va a ser. Velocidad tangencial 6 va a ser igual al radio mayor, le voy a poner, multiplicado por la velocidad angular 6. Entonces, ¿a qué nos vamos a referir? Va a ser un valor promedio. Entonces, el radio sí o sí va a ser mayor. Así sea medio o 1 milímetro más grande que eso, ya estamos asumiendo un valor mayor. La velocidad tangencial 6, por lo tanto, va a ser 9.588 milímetros como radio mínimo que va a asumir por la velocidad angular, que es 0.524, en este caso radianes sobre segundo. Eliminamos radianes y la velocidad tangencial 6 va a ser sí o sí mayor, 5.024 milímetros sobre segundo. Entonces, esto quiero que quede claro, ¿no? Voy a verificar primero. 9.588 por 0.524 nos va a salir 5.024. ¿Qué estoy identificando? Acá la pregunta era clara. ¿Cuál será la velocidad tangencial final? Entonces, mínimamente con esa proporción, la velocidad tangencial va a tener en la cinta transportadora 5.024 milímetros por segundo. Posiblemente pueda llegar a ser mucho más, pero estoy tomando como una velocidad mínima en función a este radio mínimo, que es 4. El radio 5 debe ser mucho más grande, entonces en función a ese radio, que va a ser el mismo que la cinta transportadora en el punto 6, pues vamos a poner esa velocidad.